Hola, ¿qué tal? Un gusto. Mi nombre es Jimmy Rojas Quiroz. Soy educador físico de profesión, también neuroeducador. Y bueno, desde hace un tiempo para acá también soy el director de carrera de educación física en esta prestigiosa universidad como es la Universidad Florencio del Castillo. Realmente para mí es un placer, un agrado poder estar esta tarde-noche con ustedes, poder compartir de este pequeño mensaje, este tema, que espero que realmente sea mucho crecimiento para cada uno y cada una de ustedes. Un agradecimiento especial a la universidad por haberme tomado en consideración para esta pequeña charla que espero, repito, sea de gran beneficio para cada uno de ustedes. El tema: en todo ser humano hay grandeza. ¿Por qué el tema? Bueno, estamos en una cultura que lastimosamente nos hemos mal acostumbrado a vernos tal vez inferiores a otros, tal vez la cultura del pobrecito, ¿no? Muy común en nuestra Latinoamérica, muy común en nuestro país, donde las personas tal vez no maximizan realmente su potencial como seres humanos. Y bueno, hoy quiero traer a cotación una serie de tópicos que espero que cada uno de ustedes logre reflexionar sobre ellos y que al final esto les sirva para su crecimiento personal. Voy a iniciar con una breve historia, algo que realmente quiero comentarles, y esta historia empieza en septiembre de 1951, allá en Detroit, Michigan, en Estados Unidos. En ese día nace un niño afroamericano, hijo de una madre joven que abandonó la escuela en el tercer grado y de un padre que los abandona siendo él muy pequeño, aproximadamente a los 8 años de edad. En esta ciudad de Detroit, en Michigan, hay grandes dificultades económicas y sociales. Por eso nuestro niño, que va creciendo, se convierte en el peor alumno de su clase. Esto lo convierte en una persona que es sujeto a insultos por parte de sus compañeros, lo que podríamos llamar actualmente el famoso bullying. Bueno, después, como respuesta a este gran problema que está sufriendo de insultos por parte de sus compañeros, de sentirse menos en la clase, esta persona va generando un temperamento agresivo, incontrolable, y bueno, efectivamente se aísla de todo lo que es la sociedad. El niño se dedicaba única y exclusivamente a ver televisión todos los días. Para una ciudad como la que él vivió, efectivamente había muy pocas posibilidades de que él pudiera surgir o fuera a salir adelante en la vida. Incluso las probabilidades de llegar a una cárcel o de morir a edades tempranas ya eran muy altas. Entonces su madre, que a pesar de que ella tuvo poca preparación académica, comprendió que su hijo tenía un potencial enorme. Y entonces, para poder llevarlo a otras esferas, le exigió leer 2 libros por semana y darle informes escritos a ella. Un cierto día, este chico en la escuela, el profesor hace una consulta general a todo el grupo y lo que reinó fue el silencio. Nadie sabía la respuesta con respecto a la pregunta, a la consulta que estaba desarrollando el profesor. Lo que pasa es que este chico sí sabía la respuesta. ¿Por qué? Porque lo que estaba consultando el docente precisamente estaba en uno de los libros que ya él había leído. Entonces él, de una forma muy tímida, levantó la mano y contestó de forma acertada lo que el docente había consultado. Cuando el docente le dice que exactamente que está bien la respuesta, bueno, él siente gratificación. Y como le expresaría este chico años después, fue en ese mismo momento que me di cuenta que no era estúpido. Son palabras literales del personaje principal de esta historia, que es una historia real. Bueno, vean acá la magnitud que este chico ya tenía en su mente. Él se consideraba, y perdona la palabra, se consideraba estúpido. Pero bueno, ese día rompió un paradigma, rompió un esquema mental y se dio cuenta que efectivamente tenía un potencial enorme, pero que ese potencial tenía que desarrollar. Después de ello, él empezó a desarrollar un estilo de vida totalmente diferente. Se preocupó por su educación, empezó a estudiar más, empezó a esforzarse, empezó a creer en sí mismo. Él se graduó con honores de la escuela secundaria. De ahí partió a la Universidad de Yale, donde obtuvo una licenciatura en psicología. Luego estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan, obteniendo el grado de neurocirujano.
convirtiéndose en uno de los neurocirujanos más sobresalientes del momento. Se convirtió en el primer afroamericano residente de neurología en el hospital de Johns Hopkins en Baltimore. Y un dato interesante es que a los 32 años se convirtió en el jefe de residentes de neurocirugía del hospital. Todo un hecho. Bueno, yo creo que ya saben de quién estoy hablando. Y sí, efectivamente, hay una película de esta historia. Precisamente estoy hablando de Benjamin Solomon Carson, conocido como el doctor Ben Carson. Y Ben Carson, bueno, no solo fue un gran neurocirujano, sino que también desarrolló uno de los grandes acontecimientos médicos de la época. En septiembre de 1987, el doctor Carson va a dirigir un grupo de 70 profesionales que van a realizar exitosamente una operación después de 22 horas para separar a dos gemelos siameses alemanes, a Patrick y Benjamin Binder. Todo un hecho para la época, tanto así que los gemelos fueron separados y luego vivieron su vida de forma normal. También el doctor Carson se involucró en la política y llegó a ser secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano en los Estados Unidos. Tiene una fundación que es el Fondo de Estudios Carson y bueno, ha recibido una multitud de premios, 50 doctorados honoris causa, es editor de diversos libros, en fin, ha sido una vida exitosa. ¿Y por qué? Porque simple y sencillamente una madre, que podríamos decir con escaso conocimiento académico, porque había llegado solo a tercer grado, comprendió que su hijo tenía un potencial y que este potencial había que desarrollarlo, había que sacarlo adelante. Y bueno, a través del trabajo, el esfuerzo, les invito a ver la película para que vean la biografía de él. No fue fácil, hubo situaciones difíciles, pero él tomó la decisión de salir adelante. ¿Podrá alguno de ustedes pensar, bueno, fue suerte? No, esa persona ya era muy inteligente de nacimiento y por ende se le facilitó las cosas. O podríamos resumirlo a que simplemente estaba destinado a ser así. Déjenme comentarles que yo no creo eso. Como educador, yo creo que cada uno de nosotros tenemos un potencial y que incluso va más allá de lo que creemos. Como educador lo he visto y lo he trabajado cada día con mis estudiantes. Puedo traer acá y podemos sentarnos arduamente hablando de una gran cantidad de anécdotas que tengo de múltiples estudiantes que me han demostrado a lo largo de más de 20 años como educador que efectivamente todas las personas tenemos un gran potencial y que si lo estimulamos y que si realmente potenciamos eso, se pueden obtener grandes y bellas experiencias. He visto experiencias desde la primaria, la secundaria, en la universidad, que me han sorprendido. Y bueno, como educador físico, incluso en el deporte, he visto historias que han tocado hasta lo más profundo del corazón y del alma. Y estas son historias de vida real, son historias de gente que han querido esforzarse y luchar por obtener una meta, por realmente destacar y no quedarse en un estado de confort. Les voy a comentar otra breve historia pequeñita. Esta es una anécdota real que yo viví en su momento. Hace muchos años, siendo yo entrenador de un equipo de halterofilia, por lo que se llama weightlifting, o levantamiento de peso olímpico, bueno, inicio mi trabajo con ese grupo de deportistas y lo primero que les hago es una actividad muy sencilla. Les doy un papelito a cada uno de ellos y les digo que me anoten en ese papel cuál es su objetivo, a qué aspiran como deportistas, a dónde quieren llegar. Se podrán imaginar que dentro de las múltiples respuestas se encontrarán de que quería mejorar mi rendimiento, quería ir a Juegos Nacionales, quería ganar una medalla en Juegos Nacionales. Y bueno, el chico con mayor potencial deportivo que estaba ahí y que además ya lo había demostrado a nivel nacional, me coloca una frase muy interesante y me dice ir algún día a competir fuera del país. Una frase muy sencilla, pero que significaba mucho porque él era el mejor del país, pero no había tenido la oportunidad de salir del país. Y bueno, 3 meses después, ya yo lo tenía en una competencia internacional. Cuando termina la competencia, que por cierto no le fue muy bien deportivamente porque habían otros chicos de muy buen nivel a nivel internacional, cuando termina la competencia, yo tengo en mi poder el papelito que a él había llenado o completado hace 3 meses atrás. Y entonces, al finiquitar la competencia, ya en la sala de recuperación, en la fase ya de recuperación como tal, me acerco y le digo,
felicidades, has hecho un buen trabajo, pero no te quiero en mi equipo más. Entonces ese chico se queda pensando, le dice, ¿pero por qué? ¿Por qué me dices eso? O sea, si más bien quiero hacer más cosas. Y le saco el papelito que dice llegar a competir fuera del país. Ya lo logró, ya lo hizo, ya no tiene nada más que hacer. Entonces yo le digo al muchacho, ya cumpliste tu meta, ya no tienes más objetivos y yo no puedo trabajar con gente que tenga objetivos ya conclusos. Yo necesito gente que tenga objetivos más altos. Y él me dice, no, profe, yo quiero llegar a una competencia que se va a dar dentro de unos meses en El Salvador, otra acá en Guatemala. Bueno, para no cansarlos con el cuento, este chico al final llegó a ser campeón, bueno, llegó a ganar una medalla centroamericana y lo más importante para mí, a cambiar su mentalidad. Incluso hasta a nivel de estudios. Luego él, basado con el deporte, bueno, comprendió que si él se esfuerza, puede lograr objetivos altos y logró sacar incluso una carrera profesional. Pero son historias que nosotros vamos viviendo y vamos viendo. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes que me están escuchando en este momento tienen historias similares o incluso más traumáticas que las del doctor Bert Carson? Problemas familiares, pobreza, violencia, enfermedad y otra serie de razones por las que podríamos sentir que la vida no está en nuestra parte. O incluso, como le pasó a este deportista mío, se conforman con lo mínimo. Yo siento que ya esto es lo que me toca, no puedo aspirar a más. Bueno, no sé, pensémoslo. Siempre he tenido 3 pensamientos que me gustaría compartir en este momento y que me han ayudado en mi vida. Llámenle principios filosóficos de vivir. Son muy sencillos. Se los voy a compartir. Siempre he pensado que lo peor que te pueden decir en la vida es que no. Vean qué interesante. Lo peor que te pueden decir en la vida es que no. Y traigo acá una frase, me fascina el baloncesto, soy coach de baloncesto. Traigo una frase del máximo exponente jugador de baloncesto en la historia mundial, Michael Jordan. Y Michael Jordan dice, yo puedo aceptar el fracaso, o sea, puedo haber fracasado, haber perdido. Todos fracasamos en algo, dice Michael Jordan, pero lo que no puedo aceptar es no intentarlo. Y es que esa es la clave. ¿Cuántas veces nos hemos limitado nosotros mismos a nuevas experiencias? ¿Cuántas veces hemos sido nosotros los que hemos cortado las oportunidades que la vida nos da? Un nuevo empleo, nuevos estudios, una nueva relación de pareja. ¿Cuántas veces, por simple y sencillamente, un pensamiento de no puedo o mejor no, o a mí me irá a tocar eso, o a mí me lo darán, y no intento? Recuerda, lo peor que te pueden decir en la vida es que no. Toca las puertas y al final la puerta indicada se va a abrir. Pero no lo dejes de intentar. Hay que intentarlo, aunque venga también el fracaso. Pero el fracaso es una oportunidad de aprendizaje también. Y eso es sumamente importante tenerlo en consideración. Mi segundo principio filosófico, mi segundo pensamiento de vida es: tu meta son las estrellas, no el cielo. Y quiero aclarar qué es esto. Muchas veces decimos, piensa hasta llegar al cielo, pero el cielo no es el límite. Después del cielo sigue todo un universo lleno de estrellas, constelaciones. Bueno, pensemos en llegar siempre lo más alto, que nuestros objetivos, a pesar de que deben ser reales, bueno, lleguemos siempre a lo más alto. Hoy ustedes están iniciando una carrera universitaria. Posiblemente para muchos dicen, bueno, mi meta, terminar el bachillerato universitario. Está bien, es una meta realista, pero ¿por qué no pensar en una maestría? ¿Por qué no pensar en un doctorado académico? ¿Por qué no pensar en ser catedrático universitario? Esas son las estrellas. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver, porque la vida es muy diferente para todos. ¿Qué pasa si su meta era llegar a las estrellas, que es, por ejemplo, ser un doctor académico en el área de experticia, pero llegaste a ser máster, nunca llegaste a ser doctor? Bueno, pero llegaste a ser máster. Si te hubieras propuesto solo llegar a ser bachiller, posiblemente ahí no pasas. Entonces, es sumamente importante, y siempre lo he visto así, aspirar siempre a lo mejor, buscar siempre lo mejor. En la parte del deporte, por ejemplo, un deportista tiene que aspirar a llegar a lo máximo, a la élite, a los Juegos Olímpicos, a un campeonato mundial. Bueno, tal vez no llegaste,
pero llegaste a un panamericano, llegaste a un centroamericano, o sea, llegaste a un nivel de competencia que posiblemente te llevó a otras esferas que no conocías. Y a partir de ahí, la satisfacción de haber logrado cosas que incluso ni siquiera te imaginabas. Hay un tercer pensamiento, y lo comparto, que lo vivo mucho, constantemente, y es una frase que va muy ligada a mi época como deportista, específicamente a mi época del atletismo de velocidad. Me acuerdo muy bien, hace muchos años, estando yo en los entrenamientos, en la pista atlética, que siempre en las carreras de velocidad, las carreras tradicionalmente se pierden al final de la competencia. ¿Por qué? Porque uno baja el ritmo, porque hay fatiga y pasan una serie de elementos, inclusive hasta situaciones psicológicas de poder ir a buscar la competencia. Y siempre mi entrenador me decía una frase que para él era muy común, propia del lenguaje de su forma de dirigir, pero que para mí me impactó la vida. Y era hasta el final. Claro, haciendo alusión de que cuando venías corriendo tenías que pasar la meta hasta el final, no podías detenerte antes, porque precisamente es lo que les acabo de mencionar, si te detienes antes podrías haber perdido la carrera. Ese hasta el final a mí me impactó la vida y se los comparto. ¿Cuántas personas conocemos que inician un proyecto de vida y no lo terminan? Empecé una carrera universitaria, pero me quedé a la mitad de la carrera. Empecé un proyecto de trabajo, un proyecto innovador, sí, pero lo dejé a la mitad. Quise aprender un idioma extranjero, me quedé a la mitad de las clases. No, hagamos siempre todo el máximo esfuerzo hasta el final. Dicen nuestros abuelos, morir con las botas puestas, o sea, dar todo hasta el final. Muchas veces ese hasta el final nos contribuye a alcanzar objetivos que incluso ya los damos por perdidos. Y hoy yo les aconsejo eso. Hoy que inician esta meta de vida llamada carrera profesional, vamos hasta el final. Démoslo todo, que va a haber mucho sacrificio, que va a haber momentos muy difíciles, los tiene que haber, así es la vida, pero tenemos que ir siempre buscando llegar hasta el final. Para alcanzar esas metas hay que llegar hasta el final, porque si no llegamos al final, simple y sencillamente no va a pasar nada. Simple y sencillamente fuimos estudiantes, pero no alcanzamos la meta. Teníamos un proyecto de laboral, pero nunca lo desarrollamos. Y ahí donde llega aquel sentimiento, si yo hubiera, y es que qué feo es tal vez vivir en el hubiera. No, no vivamos en el hubiera. Démoslo todo. Demos absolutamente cada esfuerzo máximo precisamente para después, al final de la vida, o al final de un ciclo, o al final de una etapa, sentirse satisfechos personalmente con nuestra conciencia tranquila que lo dimos todo y que no nos guardamos absolutamente nada. Que si las cosas salieron, perfecto, la satisfacción de que eso se logró. Pero si no se logró, por X o Y razón, bueno, saber que no fue porque yo no quise dar más. Hay personas que tal vez son despedidas de un trabajo porque su rendimiento dentro del trabajo no es el adecuado. Y tal vez la persona ya sin trabajo y metido en un problema serio económicamente dice, si hubiese dado un poquito más de mí, pero ya no hay tiempo. El momento es hoy, el momento es ahora. Y bueno, estamos en un año peculiar y lo que pasó el año pasado aún más. Estamos en un año que estamos en plena pandemia. Y claro, cuando la pandemia nos toma, que nadie esperaba en el mundo, nadie en el mundo esperaba que estas situaciones de pandemia se estuvieran dando. Habíamos escuchado en la historia, sí, que en la humanidad en ciertos momentos estaba en pandemia. Sabíamos que en cualquier momento se podría presentar, pero nunca imaginamos que nosotros íbamos a vivir esta etapa. Nos tocó, sí nos tocó. Bueno, y ante este panorama sobresale un concepto desde la psicología que debe estar presente en cada uno de nosotros, la resiliencia. Y wow, qué término más interesante. ¿Qué es resiliencia? Bueno, desde la psicología, la resiliencia es esa capacidad que tenemos todos para superar circunstancias traumáticas, como por ejemplo, ¿qué? De la muerte de un ser querido, es una circunstancia traumática, difícil, pero hay que superarla. Un accidente que provoca grandes daños y secuelas importantes, bueno, hay que superarla. La pérdida de un trabajo,
¿Cuántas personas pierden el trabajo? Y bueno, tienen que ser resilientes en el sentido de que no se pueden quedar ahí llorando y esperando a ver qué pasa, si va, no, hay que buscar algo nuevo. Bueno, eso es la resiliencia y hoy, más que nunca, la realidad que estamos viviendo nos invita a ser resilientes. Decía Albert Einstein, gran científico de la humanidad, las crisis son importantes en la vida. Y es cierto, porque a través de las crisis, tanto personales como sociales, nos vamos dando cuenta cuál es nuestra esencia. Porque a través de las crisis vamos superando ciertas circunstancias que si no las hubiéramos tenido, no nos damos cuenta que tenemos ese poder, esa fuerza, esa energía para poder hacerlo. Bueno, hoy estamos viviendo tiempos de crisis, pero no es para simple y sencillamente quedarnos ahí, echarnos a morir, lamentarnos de nuestra situación, sino por el contrario, buscar soluciones alternativas que efectivamente nos hagan crecer, tanto como personas como sociedad. Tenemos que ser personas resilientes. Y bueno, ¿y cómo logro ser resiliente? Les voy a hablar de 7 pasos o 7 consejos para que usted pueda ser una persona resiliente. Estos son extraídos de estudios de psicólogos muy importantes. Bueno, pero entonces, ¿qué nos dice la psicología para ser una persona resiliente? Número 1, debemos de comprender que somos un ser social. No estamos aislados. Tal vez es una de las repercusiones más fuertes que ha tenido esta pandemia, es el aislamiento social. Tenemos que entender que no somos seres completamente aislados, no somos ermitaños. Vivimos en una sociedad y dependemos de esa sociedad. Debemos de establecer y de mantener nuestras relaciones interpersonales. Debemos de saber que nosotros podemos como dar ayuda, pero también tenemos que ser abiertos a obtener ayuda. Hay muchas personas que se cierran a que yo todo lo puedo, yo todo lo hago, pero la humanidad no es así. Nosotros necesitamos de otros para crecer, pero también nosotros tenemos que darnos a otro de crecer. A través de la sociedad, de este convivir, es que efectivamente vamos logrando nuestros objetivos, vamos logrando la esencia de lo que somos. Segundo, debemos de evitar ver las crisis como problemas insuperables. Repito, Einstein decía, las crisis tienen que existir. No es ahogarse en el vaso de agua. Hay personas que tienen problemas, y problemas son todos los días, en todo momento, y así es la vida. Hay momentos en que estamos bien, hay momentos en que estamos mal. Bueno, y los problemas existen y existirán. ¿Cuál es el dilema? El dilema es ahogarse en el problema. Hay personas que buscan, es un problema, y buscan hasta el fondo de qué fue el problema, por qué lo provocó. Vamos, el problema ya está ahí. ¿Qué hacemos con meter el dedo en la llaga? ¿Qué hacemos con tratar de revolver más la situación? No es más fácil y más sencillo, digo yo y pienso y se los comparto, buscar soluciones. Sí, el problema está ahí. Bueno, busquemos la solución a ese problema. Busquemos de qué forma podemos buscar alternativas precisamente para salir adelante y que se puedan superar y no ahogarnos. Hay personas, y ustedes conocerán muchas de estas personas, que viven años encerradas en su problema y no lo superan. Terminó una relación de noviazgo y nunca más se volvió a hacer de otra relación de pareja porque simple y sencillamente se quedó con esa relación pasada. Hay que cerrar etapas, hay que aprender de que efectivamente la vida tiene ciertas etapas y como hay etapas buenas, hay etapas malas. Y estas etapas malas hay que buscar precisamente estas formas de solución para seguir adelante. Y esto me lleva al tercer punto, aceptar que el cambio es parte de la vida. Decía un gran filósofo antiguo, J.J. Rousseau, que lo más constante en la vida es el cambio. Y es sumamente real esto. No hay día que no estemos cambiando. No somos los mismos de hace 10 años atrás, ni somos los mismos de hace 5 años, inclusive no somos los mismos de hace 2 días atrás. Hay que comprender que hay etapas. Hay personas que viven, y ustedes lo conocen, añorando toda su etapa de colegio. Sí, fue una etapa muy bonita, pero ya pasó. Entonces, ¿qué nos toca? Aprender a vivir cada etapa, aprender a saborear cada etapa, aprender a disfrutar cada momento, pero saber cerrar esos momentos, saber cerrar esas etapas y darse la oportunidad de que vendrán cosas nuevas. Hoy ustedes están viviendo una nueva etapa y esta etapa es la universidad.
preparación académica, su formación académica. Es el momento de disfrutarla, de sacarle el jugo, de sentarse a estudiar, de aprender, de conocer, porque cuando esta etapa termine, no volverá más. Y podrán sacar otros estudios, pero esta etapa va a ser única. Ese bachillerato o esta licenciatura que están sacando, o esta maestría, es única, ya no hay más. Luego vendrán otras similares, sí, pero no como esta. Entonces, aprovechemos, disfrutemos y aceptemos los cambios que van dándose en la vida. Cuarto paso para ser una persona resiliente. Bueno, dirigirse siempre hacia nuestros objetivos. Tengamos siempre presente cuáles son esas estrellas que queremos alcanzar, cuáles son esas etapas que tenemos que ir incrementando precisamente para alcanzar nuestros objetivos. No perdamos el norte. Ustedes, les recomiendo, yo lo hice en mi época estudiantil, parece muy alocado, pero es bueno. Cuando yo inicié mi carrera de bachillerato en la ciencia de educación física, yo coloqué en mi escritorio un papelito que decía Bachiller Jimmy Rojas Quiroz. Me faltaban 4 años para lograr ese bachillerato, según el programa de estudios que yo estaba llevando. Bueno, pero en 4 años lo alcancé. Cuando terminé ese ciclo y alcancé esa meta, coloqué licenciado en la enseñanza de educación física. 1 año más. Bueno, lo alcancé. Cuando saqué mi maestría, lo mismo. Bueno, siempre tener todos nuestros esfuerzos, todo nuestro potencial hacia nuestros objetivos. No los perdamos de vista. Muchas veces nos desviamos el camino y hay que refrescarse, hay que volver a hacer una introspección y decir, bueno, ¿hacia dónde voy? Eso es lo que hay que hacer. Paso 5, para ser una persona resiliente. Bueno, hay que ejecutar acciones decisivas. A veces hay que tomar decisiones y las decisiones muchas veces no son fáciles o esa decisión no le va a agradar a todo el mundo. Pero tengo que pensar siempre que esa decisión tiene que ser para construirme como persona. A veces tengo un buen amigo que ha sido mi compañero, mi compañera de carrera, que siempre hemos hecho los trabajos, pero últimamente esa persona no responde. Y por más que le he hablado, por más que le he dicho, por más que le he intentado hacer ver de que efectivamente está cometiendo un error, no responde y tengo que tomar una decisión. O presentamos mal el trabajo, o no lo presentamos, o le digo a la persona, no puedo seguir haciendo el trabajo contigo. Que voy a verme como el mal amigo, como la persona que dañé. No. A veces los mejores amigos son los que te dicen las cosas de frente como tienen que ser. Bueno, en la vida hay que tomar decisiones, acciones decisivas que enrumben de forma directa nuestro caminar. No simplemente a veces por complacencias a los demás, y a veces esas complacencias no nos van a fortalecer ni nos van a construir. Sexto paso o sexto elemento para ser una persona resiliente, fomentar siempre el autodescubrimiento. Veamos quiénes somos y tratemos de sacar lo mejor de nosotros. Veamos nuestros potenciales. No puedo, es una expresión tan dañina a nosotros porque nos hace pensar de que no podemos hacer ciertas cosas. Intentémoslo. Lo peor que te pueden decir es que no. Intentémoslo. Lo peor que puede pasar es que no vaya a pasar como usted pensaba que iba a pasar. O sea, como usted pretendía que pasara. Pero autodescubrámonos. Veamos nuestras potencialidades. Hay personas que no te estudian otro idioma, por ejemplo, el inglés. No, es que yo no estudio inglés porque yo soy bien burro. ¿Cómo va a ser bien burro? O sea, es que yo tengo años y no, eso no me entra. Bueno, ¿será porque realmente no tenés la capacidad, o sea que no es cierto, para aprender otro idioma, o porque no lo has intentado y te has dado el entendimiento que sí puedes hacerlo y que tienes el potencial de hacerlo? Bueno, hay que autodescubrirse. Y aquí me lleva al séptimo y último paso, es alimentar siempre una visión positiva de uno mismo. Hay personas que se dañan constantemente, no necesitan a otros para sentirse menos. Ellos mismos solitos, con sus pensamientos, es que yo eso no puedo, es que yo soy muy chapa, es que es muy difícil para mí, esas cosas yo nunca las podría hacer. No, borremos y quebrantemos todos esos esquemas mentales para entender que tenemos un potencial enorme,
y que somos realmente personas muy valerosas y que si nos lo proponemos, podríamos lograr cosas impresionantes que tal vez usted y yo ni siquiera hemos descubierto. Y alimentémonos constantemente con visiones positivas. Yo puedo lograrlo. Esto me gusta como lo hice. Y si me dedico y hago algo lindo, bueno, qué bueno. Me felicito incluso. A veces uno espera mucho que otros te feliciten, te abracen, te digan. Y tal vez para los demás, en ese momento no fuiste foco de atención y pasó por alto. Bueno, en esos momentos el que te puede felicitar es a veces uno mismo. Y uno mismo tiene que llegar a decirse, wow, lo hice bien, excelente, me felicito, lo hago bien. Esos son 7 pasos muy importantes para que usted sea una persona resiliente. Y en estos momentos, repito, ante una situación pandémica, ante una serie de crisis económicas, sociales, de salud que estamos viviendo, bueno, ¿qué más que empezar a ser resiliente? Empezar a actuar viendo un mundo diferente. Yo no sé ustedes, pero yo no veo noticias. Simple y sencillamente porque las noticias no son malas noticias. O sea, nunca son buenas noticias. Que una persona murió, que hay más personas con COVID, que se cerró un trabajo, que si usted lee los periódicos o ve las televisoras, noticieros, nunca va a saber cosas positivas. Yo no veo noticias. ¿Para qué voy a ver cosas que a final de cuentas me van a enfermar psicológicamente y no voy a poder solucionar? Siento yo que es perder el tiempo. ¿Por qué no mejor alimentar en ese tiempo una buena lectura, algo que efectivamente me alimente a mí, hablar con un buen amigo o una buena amiga, expresarle lo contento que estoy y la falta que me hace compartir con esa persona? Utilizar ese tiempo más bien para cosas positivas, ver el mundo diferente. Si el mundo en sí mismo, si las personas en sí mismo están viendo todo negativo y están resaltando aquellos aspectos críticos, traumáticos, que efectivamente no podemos controlar, bueno, seamos diferentes, hagamos las cosas diferentes y veamos el mundo de una forma diferente. Esto me lleva a otro concepto muy interesante para ir ya avanzando en esta parte de esta plática, que es la mentalidad de campeón. Como neuroeducador, me ha fascinado, por ejemplo, el estudio del cerebro, precisamente porque hay una infinidad de nuevos conocimientos que nos llevan a entender un poco más el comportamiento del ser humano. Y bueno, como educador me fascina ver, por ejemplo, desde el área neurocognitiva, cómo podemos potenciar el crecimiento y el aprendizaje de las personas. Hay ejemplos en la vida que ustedes conocerán y yo conozco también, que hemos visto gente que sobresale sobre los demás. En los deportes, bueno, hablábamos de Michael Jordan, podemos hablar de Rafa Nadal en el tenis, podemos hablar de Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, por ejemplo, en el fútbol. En la ciencia podemos hablar, por ejemplo, de Franklin Chang, astronauta costarricense, y podemos dar ejemplos en el arte, la cultura, en la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Personas que sobresalen sobre el resto, personas que son exitosas, personas que generan un cambio inclusive social. Pero bueno, preguntémonos, o si ustedes empiezan a ver las biografías de cada uno de ellos, casi todos tienen un punto, un común denominador, y es precisamente cuando las personas que lo rodean le preguntan cómo es esa persona, dice, es que se quiere comer el mundo, es que esa persona quiere ganar siempre, es que esa persona hace más que los demás en su preparación, en sus esfuerzos, es porque estudia más, es porque se prepara más, es porque entrena más, porque hay una mentalidad de campeón, porque hay una mentalidad realmente de decir, yo puedo hacerlo, hay una mentalidad de decirse a sí mismo, si yo lo busco, me preparo, lo trabajo, lo voy a lograr. Y como neuroeducador, hay 2 conceptos de la neurociencia que me motivan y me estimulan a creer que todo ser humano tiene grandeza. ¿Y cuáles son? Bueno, el primer concepto de la neurociencia que yo os traigo y que lo puedo traer a cotación en esta pequeña charlita es la plasticidad cerebral. ¿Y qué es esto? Bueno, la plasticidad cerebral es esa capacidad que tiene el cerebro de moldearse, de generar nuevas sinapsis, nuevas conexiones neurológicas, lo que se llama la sinaptogenesis. Y bueno, es que hace mucho tiempo se creía
de que efectivamente ya un cerebro a cierta edad ya no tenía esa posibilidad de creación o esa posibilidad de desarrollar estas nuevas sinapsis o interconexiones neurológicas. Bueno, ya se sabe que no. La plasticidad cerebral lo que me invita a pensar es que todos tenemos el potencial de aprendizaje en todo momento de la vida, inclusive siendo adultos mayores. Aún siendo adultos mayores, existen niveles de plasticidad cerebral que nos hacen entonces entender que el cerebro tiene esa capacidad de moldearse, de que si recibe nueva información, esa información va a ir siendo ajustada y se va a ir interconectando dentro de las neuronas y efectivamente nos va a hacer crecer. Entonces, cuando yo hablo de mentalidad campeón, es que si yo tengo esa capacidad de plasticidad cerebral, es porque puedo romper ese esquema mental de yo no puedo, o es que yo pobrecito. Rompamos esas ideas y démonos la oportunidad de decir, yo puedo y quiero lograrlo. Y nuestro cerebro, con solo ese tipo de frases, con solo ese tipo de situaciones y viendo el esfuerzo que usted está haciendo, va a ir generando una nueva plasticidad que va a ir transformando. Tal vez no fui el estudiante más dotado en el colegio, porque tal vez me costó. Eso no quiere decir que tiene que ser así. Puedo ser sobresaliente en la universidad, pero tengo que hacerlo yo a través de mi esfuerzo y a través de mi propósito por hacerlo. Otro elemento, otro concepto de la neurociencia es la neurogénesis. Les explico un poco qué es eso. Hace muchos años, en los conocimientos neurológicos, se interpretaba que el cerebro, o había neuronas que no podían reproducirse, o sea, que no había posibilidad en el cerebro de reproducir nuevas neuronas. Hoy día, por la ciencia, por los avances científicos, se han comprendido que sí existe en ciertas zonas del cerebro estos procesos de nuevas formaciones de neuronas. Y aquí lo interesante, una de esas zonas cerebrales donde sí se puede generar nuevas neuronas es el hipocampo. Y ustedes me dirán, ¿a dónde queda el hipocampo y para qué sirve? Bueno, el hipocampo es una estructura subcortical que está aquí adentro, allá muy metidita, y que precisamente el hipocampo tiene la función de lo que es la memoria a largo plazo y es muy relacionada al aprendizaje. Todo lo que vayamos aprendiendo se va guardando en el hipocampo y esto es una riqueza cuando hablamos de mentalidad de campeón y especialmente en la parte de estudios. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ir fortaleciendo nuestro hipocampo, podemos hacerlo más grande y por ende tendremos mayor capacidad de almacenamiento de información y de conocimiento, de aprendizaje. Y muchos de ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo se logra generar un mayor crecimiento del hipocampo? Bueno, vean qué interesante. La actividad física, el ejercicio, es uno de los elementos que más neurogénesis provoca en el hipocampo. Salir a caminar 30 minutos, salir a correr 1 hora, andar en bicicleta, son actividades físicas que estimulan la generación de procesos de neurogénesis. Y esto sumado a procesos académicos y cognitivos, efectivamente vamos logrando un mejor desarrollo del hipocampo y un mejor desarrollo de nuestras capacidades mentales. Por ejemplo, se decía que Albert Einstein era el gran científico, el gran genio de la humanidad, porque utilizaba un 15% de su cerebro, a diferencia del 10% de la mayor parte de la gente. ¡Falso! Ya se descubrió que es totalmente falso. Eso es un neuromito. O sea, eso no existe. Eso es una falsedad. Einstein, como usted y como yo, utilizamos el 100% de nuestro cerebro. Tenemos la capacidad de utilizar el 100% del cerebro. La diferencia está en cómo lo utilizamos. Si nosotros no estimulamos a nuestro cerebro, él no va a trabajar en su máximo potencial. Si usted quiere aprender otro idioma, tiene que empezar a practicar, según la neurociencia, al menos 15 minutos todos los días para que su cerebro se potencie, se estimule y efectivamente logre esos avances. Todos tenemos el potencial de aprender, todos tenemos el potencial de ser mejores, todos ustedes que me están escuchando tienen el potencial de ser mejores estudiantes, de ser mejores profesionales, de ser mejores en la vida. Pero ojo, no basta con solo pensarlo, no es que me voy a sentar y yo voy a decir voy a ser un genio, voy a ser un genio, voy a ser un genio y ya lo fui. No, necesito trabajo, necesito esfuerzo, necesito dedicación, constancia, buscar la perfección. Tengo que empezar a autoobligarme a ser mejor.
Que cada día sea un día para crecer. Si hoy quiero hacer deporte, o quiero hacer ejercicios, o quiero hacer actividad física, y tengo una pésima condición física, bueno, voy a empezar caminando 10 minutos. Pero mañana tengo que obligarme a caminar 12, y después 15, después 20, después 30. Cuando me doy cuenta estoy caminando 1 hora, pero necesito esfuerzo. Al inicio no fue fácil, pero hay que hacerlo. Si me cuesta la lectura, tengo que empezar a leer. Si me cuesta alguna materia específica de tu carrera, bueno, hay que doblar esfuerzos. Hay que ver esa materia, porque el peor error que se comete muchas veces es, no me gusta esa materia. Entonces más bien la dejo de lado, no la utilizo, no la estudio. No, al contrario, dediquemos el esfuerzo precisamente para poder mejorar. Bueno, vamos cerrando esta charla y quiero decirles algo interesante. Como educador he aprendido a ver el potencial de cada uno y cada una de mis estudiantes, incluso cuando ellos mismos no conocen ese potencial. Es sumamente interesante ver y reconocer el potencial tan grande que tienen cada uno de ustedes. Es impresionante el potencial que tienen. Pero aquí hay algo interesante. He entendido desde mi labor docente, más de 20 años como educador, en todos los ámbitos, desde primaria, secundaria, universidad, tanto en Costa Rica como fuera de Costa Rica, que no es facilitar el camino, no es que yo tenga que darle al estudiante A, B, C de forma ordenadita, de tal forma de que el estudiante nada más copie, pega o copie y hace. No, no es así. Yo tengo que hacer como docente, tengo que generar a través de exigencias estratégicas lo que yo le llamaría una exigencia para que el estudiante dé lo mejor de sí y que el estudiante pueda reconocer sus propios potenciales. O sea, no se la puedo poner fácil, si quieren verla de esa forma. Como docente, tengo que generar estrategias para que el estudiante tenga que esforzarse. Suena un poco difícil, tenga que sufrir académicamente, pero a través de ello pueda reconocer su propia potencialidad. Estamos muy mal acostumbrados como sociedad que lo queremos todo facilito, todo muy sencillo. Y no es así. Para que nuestro cerebro, para que nuestra neurogénesis, para que esa sinaptogénesis, esta plasticidad cerebral se desarrolle, necesito esfuerzos cognitivos significativos. Necesito que mis estímulos sean tantos que me obliguen. Bueno, oblíguense ustedes mismos y exíjanse. Y cuando lleguen a un curso, y el curso sea tal vez un poco light, poco bajo, bueno, obliguemos también al docente para que nos haga obligarnos a nosotros. Hoy ustedes inician un camino en sus carreras universitarias. Y déjenme indicarles que ustedes no son alumnos. Aprendan esto, ustedes no son alumnos. Si nos vamos a la epistemología de la palabra alumno, significa sin luz, porque en los tiempos antiguos se conocía que el estudiante, o en este caso el alumno, era una persona que no tenía conocimiento de nada, era un conocimiento vacío, sin luz. Y el docente era el que tenía toda la luz, toda la sabiduría, y iba a llenar esos frascos vacíos. Déjenme decirles que ustedes no son estudiantes, y espero que se vean así, no son estudiantes. Porque cada uno de ustedes trae historias, conocimientos, ideas, han leído. Entonces, sí traen conocimiento, sí traen luz. A veces hay que compartir también esa luz. Ustedes son, mis estimados y estimadas, son estudiantes, personas que estudian para mejorar, para comprender. Un curso universitario es compartir conocimiento. El docente trae un conocimiento que adquirió de otros o a través de la lectura. Y lo que hace es compartir con ustedes ese conocimiento. Recuerden, en cada uno de ustedes hay grandeza. En cada uno de ustedes hay un potencial enorme. Lo que falta es que usted mismo se lo crea. Lo que falta es que usted mismo lo construya. Lo que falta es que usted también se deje ayudar a construirlo. Porque no podemos ir solos en la vida. Necesitamos de ese apoyo de cada uno de ustedes. Y un consejo interesante. En cualquier universidad del mundo, incluyendo la UCA, se les va a dar una buena base de lo que es su profesión, de lo que cada uno va a hacer en su futuro. Pero solo realmente el esfuerzo personal, el deseo de mejorar cada día, la constancia harán la diferencia. La lectura constante, las capacitaciones de experiencia es lo que van a lograr que usted sea diferente. Si quieres que las cosas sean diferentes, haz cosas diferentes. Y 3 pensamientos rápidos para cerrar. 1, ama lo que haces, sumamente importante. 2, disfruta cada etapa. 3, aprende cada día. Hasta el más pequeño que usted crea, todo se aprende.
Soy Jimmy Rojas Quiroz, soy su amigo. Muchas gracias, bendiciones, que disfruten su carrera. Estoy para servirles. Gracias.